responder algunas preguntas que surgieron posterior a las charlas de ustedes, o temitas que hayan quedado pendientes de reforzar. Vamos a seguir un poquito el orden de las charlas. Vamos a darle la palabra a Gustavo, que nos habló sobre lubricantes industriales aplicados a refrigeración. Gustavo, ¿algo quedó pendiente, algo que nos quieras comentar? Sí, básicamente hay dos consultas que aparecieron en el chat, que estaría bueno responderlas. Una es sobre si el usar esta tecnología doble tratado es en compresores a pistón vale la pena usarlo, así de simple. La realidad que sí, y la realidad es que en equipos a pistón los beneficios de la no solubilidad se van a manifestar inmediatamente en una baja de consumo, del lubricante que se agrega mes a mes o cada periodo para reponer lo que se arrastra o lo que se purga del recibidor de fluidos y otros sectores de la línea, ¿no? Y sí, en un compresor a pistón que es mucho más exigido mecánicamente que un compresor rotativo, es hasta más rentable y la vida útil es la misma. Luego me nos consultan qué porcentaje de costo tiene un aceite normal contra un aceite doble tratado. Normalmente un aceite doble hidrotratado cuesta 2,5 veces un mineral convencional. Se paga en los primeros 6 meses directamente porque uno lo va a usar más espaciado, por ahorro de energía, por mantenimiento, por eficiencia del equipo, el cambio sustancial. Y bueno, eso es un poquito lo que nos llegaron como consultas del chat, Jerónimo. Perfecto. Gustavo, un temita pendiente, una pregunta mía, no sé si la hicieron, la contestaste. Si vamos a migrar de un mineral a un doble hidrotratado o un semisintético, como le llamamos, ¿qué precauciones tenemos que tener? ¿Hacemos un cambio directo en el compresor? ¿Hay alguna limpieza? ¿Qué se recomienda? Nosotros hay que evaluar cada equipo, la antigüedad, todos esos detalles, el tipo de compresor. A veces es recomendable agregar un aditivo detergente dispersante antes de 50 horas antes del cambio de aceite, agregarlo para asegurarnos, desprender, enjuagar y solubilizar todas las lacas y barros que quedan. Cuando lo drenamos, por supuesto, drenarlo con el mayor de los cuidados y lo más completo posible, y luego, sí, bueno, por supuesto, proceder al llenado del nuevo producto. La realidad es que son totalmente compatibles. ¿Por qué? Porque la madre de todo es hidrocarburo. En lo que es grupo 1, 2, 3 y 4, como estaba en esa tablita en rojo y blanco que mostré en una presentación que decía grupo 1 refrigerado por solvente, grupo 2 doble tratado, grupo 3 suma otro proceso que es hidroisomerizado, grupo 4 son los sintéticos polialfa-alefina. Estos 4 son totalmente miscibles. Por supuesto va a haber una pérdida de eficiencia porque el producto va a tener la eficiencia o el rendimiento del peor, ¿no? Va a ir bajando el rendimiento según cuánto sea la mezcla. Pero básicamente no hay una afección. Sí recomendamos ese cuidado de asegurarnos limpiar bien el compresor, ¿no? Perfecto. Con un aditivo que se agrega. Bien, entonces es posible el cambio de migrar a un semisintético, no es tan complicado. Bien, Javier, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles inquietudes tenemos? Pero en lo referente al curso, hay una pregunta que me han hecho, que me dijeron algo así como, ¿qué tipo de aislante recomendaría en un almacén de gran tamaño? Y en realidad, que sea grande o chico, medio que no determina qué clase de aislante. En el mercado hay 4, de los cuales son 3 de los que más se usan. Sería PUR, PIR, EPS o poliestireno, y lana de roca mineral. La lana de roca mineral casi no se usa en el segmento. Y entre el EPS, el PUR y el PIR, bueno, uno es poliuretano inyectado, es un aislante superior, un panel superior
ya sea desde el punto de vista de la estabilidad dimensional en términos de perturbación, en temperatura, básicamente uno arranca a perturbarse a los 100 grados y el otro en términos de deformación y el otro a los 200. También la temperatura de ignición del PUR y el PIR es 400 grados contra 230. Y la conductividad térmica es la mitad entre el PUR y el poliestireno, ¿no? Y el EPS. O sea que, por supuesto que es un poco más caro. Es un aislante mejor y mecánicamente también es mejor y además es menos higroscópico que el EPS. O sea, es mejor el PUR o el PIR, que es lo que más se está dando en esta clase de cosas. Por supuesto tiene que ver mucho el costo. Ahora, yo quería hacer un hincapié en una sola cosa, que no pude explayarme, que es la que ahora en los próximos me voy a explayar un poquito más, que es la seguridad. Fíjate vos que estuvimos haciendo, en estos últimos 12 años, hubo 18 siniestros importantes en lo que va en la zona. De los cuales estos 18 siniestros importantes, 10 de los 18, 10 fueron por problemas eléctricos. 5 por problemas de mantenimiento y 3 no se sabe. Lo importante de esto es que, fíjate vos que de los 10, 4 fueron debido a problemas en tableros, instalaciones industriales, y 4 problemas eléctricos domésticos, entre comillas, por decirte, tomas corrientes que son para una computadora, alguna cosa así, alguna pava eléctrica en el coso. ¿Qué significa esto? Que es importante ver el tema de la seguridad en términos de incendio, que la carga de fuego que existe ahí está dada básicamente por lo que es los aislantes. Los aislantes son una carga de fuego importante, además del producto en sí, que tiene un 20% de grasa, ¿no? En lo que es alimento de proteico. O sea que fíjense que hay un problema bastante importante de base. Cualquier HAZOP te da riesgo intolerable. Y cuando uno le pone congelado, es bastante complejo decir cómo mitigo yo ahí, con agua, con sprinklers. Por eso se está dando mucho, ya ha empezado a imponerse mucho la supresión de oxígeno mediante inyección de nitrógeno, que hace que al disminuir el oxígeno no se prenda llama. Esa clase de técnica en el próximo curso lo voy a ir andando mucho más porque realmente fíjese que hay casi un siniestro por año y es casi total, en la mayoría son totales, son siniestros totales, la planta entera. No, bueno, nada, quería dar un marquito sobre eso y explayarme sobre la isla. Muy importante, gracias Javi. Vamos, por favor. Bueno, a mí me había quedado, siguiendo el orden de la charla, una pregunta pendiente que hizo mi amigo Leandro, que dice, ¿qué pasa o puedo cambiar un sistema existente de menos 40, pasarlo a evaporar a menos 35? Y va a ser difícil porque difícilmente te sobre tanto evaporador, entonces quizás se puede probar ir levantando el set. Yo al menos haría una prueba progresiva, levantando el set point, de a 2 grados al menos, bajar a menos 38, a menos 36, y si podemos bajar a menos 35. En la medida que el evaporador sea adecuado, voy a poder bajar. ¿Qué va a pasar qué va a pasar en la sala de máquinas? En la sala de máquinas el compresor va a tener menos esfuerzo porque no va a estar tan a vacío. La capacidad del compresor se mayora, es como que la máquina toma más tamaño, da más capacidad frigorífica, pero tenemos que tener, como habíamos visto en la presentación, un evaporador convenientemente dimensionado en capacidad, en tamaño, en superficie, porque va a trabajar con menor delta T con respecto al aire. Estamos hablando de obtener las mismas prestaciones, no de resignar temperatura de aire. Si el evaporador estaba sobredimensionado, voy a poder tener las mismas prestaciones con mayor eficiencia de compresión. Si no, estamos condenados a ampliar el evaporador o, en su defecto, a seguir trabajando con una alta relación de compresión o una baja temperatura de evaporación. Esa solita pregunta con respecto a mi tema, y vamos a darle paso a ver si quedó algo pendiente con respecto a las salas
evaporadores para salas de trabajo o evaporadores en general, Marcelo? Sí, Germán, mira, tenía pendiente una acá de Néstor Di Franco. Él hace una consulta sobre qué sería más eficiente dependiendo la posición del ventilador en el evaporador. En este caso, interpretando la pregunta que Néstor nos hace, en definitiva es si ese ventilador va a ser soplante o aspirante. Néstor pregunta, aire a calentar, ventilador, serpentina, o aire a calentar, serpentina, ventilador. Es eso. En este caso, Néstor, los TAP son ventiladores soplantes, es decir, tomamos el aire caliente, el ventilador lo toma, y ese aire caliente, que también va a tener, obviamente por condición natural, por arrastre, contenido el calor del motor también, que sería casi despreciable, pero bueno, va a pasar luego a través de la serpentina, y ahí ya tenemos el aire frío. Esa sería la configuración del TAP que vos consultabas. Y sería la más eficiente porque, bueno, estás soplando y tomando el calor caliente de la sala más, vamos a decir, el del motor. Esa es, Germán, una de las preguntas que había quedado pendiente. El resto pude contestarlas. Excelente. Durante el ciclo. Sí. Bien, Marcelo, muchas gracias. Por favor. Bueno, en cuanto pasamos al siguiente tema, pues, con respecto a diseño higiénico, a normativo o aspectos para diseño higiénico, ¿quedó algo pendiente, Guillermo, que nos quieras comentar? No, simplemente remarcar la importancia de trabajar con recomendaciones nacionales o internacionales. Tenemos la fortuna de contar tenemos cubierto casi todos los aspectos en lo que es la fabricación de alimentos, en recomendaciones técnicas a través de EHDG que representamos nosotros, pero también hay otras normas como 3A, con lo cual facilita un poco el trabajo de la empresa sin tener que validar procesos, simplemente implementar las recomendaciones que ya están escritas por especialistas a nivel mundial, y no tenemos que andar inventando la pólvora, como quien dice. Simplemente aplicar lo que ya está escrito, adecuarlo a nuestra realidad, porque a veces no siempre se puede aplicar tal cual, pero ya es un gran avance tener escrito, muchas veces en nuestro mismo idioma, las recomendaciones para trabajar en distintos aspectos. El caso de hoy que me tocó presentar, el caso de uso de lubricantes de grado alimentario. Así que bueno, recomendar eso, que no tenerle miedo a las normas y a las guías. Qué buena recomendación, Guillermo. Los argentinos somos bastante creativos y a veces nos gusta seguir normas, ¿no? En definitiva, no hay que ser, o hay que ser creativo para el diseño, pero, digamos, el no inventar la pólvora es que alguien ya escribió una norma, o un comité de expertos han escrito normas a seguir, donde simplemente nos encuadramos y nos facilita el trabajo a todos, como vos decís, ¿no? Buenísimo. También en cuanto a normativa de seguridad, en lo que es la refrigeración, quería recomendarle, me acordé que había una pregunta en cuanto a seguridad que recomendábamos, seguir las normas IAR. IAR es el Instituto Internacional de Refrigeración por Amoníaco, que agrupa empresas, usuarios, todas las entidades, todos los actores relacionados con la refrigeración industrial, por amoníaco y otros refrigerantes naturales. Entonces, todas las cuestiones de seguridad están contempladas en la norma, ¿no? Gracias, Guillermo, por mencionar el tema normativo. Paso al otro Guillermo, que nos habló de accionamientos electrónicos, el electrónico del grupo. ¿Cómo va, Germán?
Bien, bien, muy bien. Gracias, Guille. Muy, muy buena tu presentación. Dale, ¿Te quedó gracias. algo por comentar, Guille? No, simplemente recordarles que vimos, pues, de un lado, la charla anterior está en la continuación, una especie de saga. Esto es como Volver al Futuro, digamos. La Ajá. primera vimos qué mandaba la parte electrónica a la planta, esta estamos viendo qué manda la electrónica al motor, y la próxima vamos a ver qué recibe de la planta o del entorno el variador. Así que para invitarlos también a la próxima charla, Germancito. Bien, Y perfecto. felicitarlo a todos, tremenda charla. Bueno, perfecto. A ver, yo quedo algún tips acá como para compartir, quien se sienta en libertad. Siempre es recurrente la pregunta sobre descongelamientos, en general, ¿no? A ver, hablaron de descongelamientos, frecuencias recomendadas para un túnel. No hay una receta en esto, ¿no? Javier me lo podrá confirmar. Descongelamientos o frecuencia de descongelamiento en túneles TRB. Bueno. Tiro sobre la mesa para que intercambiemos alguna. Quien tenga que aportar algo, contar algo, lo intercambiemos. La idea es que no descongele nunca. No, Eso es bueno, eso es bueno. La verdad que pero, es un mal necesario. Es un mal necesario. tal cual. La realidad es que los túneles en sí, bien, siempre hay que adaptar el ingreso al aire más que tratar de impedirlo, porque es casi inevitable en un túnel cuando uno tiene una tronera abierta impedir el ingreso. Por eso es bueno que el aire entre como debería ser, ¿no? Para lo cual es importante con tus técnicas aplicadas ahí, deshidratar o aplicar como tanto venimos hablando sobre los box de adecuación en los almacenes. En un túnel de congelamiento, bien, se congela cada 15 días máximo, por decirlo. Puede pasar cada 3 semanas, seguramente. En un túnel malo, por semana, quizás lo tengas que descongelar. Hablo de túneles de 30, 40 toneladas para arriba. El descongelamiento, en realidad, si uno va, por ejemplo, a los almacenes, y debería hacer todo lo posible ir descongelando en la medida que no aumente la temperatura, ¿no? O sea, que fíjate vos qué interesante paradoja. En un túnel no se puede hacer eso por la magnitud, pero en un almacén automático hay que estar constantemente descongelando, en la medida que la temperatura no aumente. Esa es la respuesta. Perfecto, que siga siendo efectiva la superficie, que no me lo anule. Hay dos problemas, y esto me lo confirmará Marcelo, cuando un evaporador empieza a perder rendimiento. Nosotros creemos que es simplemente por la aislación de la escarcha, pero aumenta el espesor de hielo y aumenta la resistencia a la pérdida de carga a la circulación del aire, y eso muchas veces es más grave que la aislación térmica misma que me genera la escarcha, ¿no? Así es, es notorio cuando se puede ver y hacer una iteración en un software, se puede ver el gran impacto que tiene esa disminución, como decís vos, Germán, esa disminución de sección implica menos paso de aire por el evaporador, y está ahí el problema literal. Imagina que en un túnel, por ejemplo, la velocidad del aire es fundamental. Sería la transmisión. Se necesita 5 metros por segundo para que el coeficiente de película sea el correcto. En un almacén quizás no es tan crítico, porque mientras no tenga no esté faceteado y se distribuya, uno lo que intenta es no congelar, sino que mantener, ¿no? Pero en un túnel de congelado ese efecto es, te diría, que lo más perjudicial que existe, ¿no? Entonces sí. Trato de redondear un poco lo que nos decían ustedes y decir, me quedo con lo primero. Lo ideal sería no descongelar nunca, porque el descongelamiento en sí es una ineficiencia. Y los periodos que me preguntaban cada cuánto descongelar, y cada uno encontrará su periodo, su frecuencia. Como lo dijo Javier, en algunos será una vez por semana. Algún problema de ingreso de humedad hay, así que hay que prestar atención. Habrá que deshumidificar, reducir entradas de aire, deshumidificar las antecámaras, la entrada. Y quien descongela una vez por mes está en una situación más ideal,
y evidentemente con un mejor diseño En términos generales es así. ¿no? Es así, si vos estás descongelando toda la semana un túnel de 150 toneladas, tenés un problema de ingreso de aire no usual, eso no es usual, eso no es habitual. Excelente. También preguntaban qué es mejor, cuál es el método más adecuado de descongelamiento. Marcelo, ¿me podés ayudar? ¿Cuáles son los métodos más habituales, ventajas, desventajas de los métodos de descongelamiento? Y es variado, ¿no? Y dependiendo, como decimos, la aplicación. El más comúnmente utilizado es el de gas caliente. Se aprovecha ya, obviamente, tenemos el recurso, tenemos el refrigerante, con lo cual es el más comúnmente usado. Ahora, por ejemplo, para el caso de túneles, Javier, comentame vos si estás de acuerdo, pero nos piden distintas opciones y entre ellas también por lluvia de agua. Yo diría que depende en dónde. Si uno habla de un evaporador gigante de 8.000 metros cuadrados como un túnel, ponerle gas caliente solo, bueno, es un tema. Claro. Yo siempre hablaba, para explicarlo de manera simple, el gas caliente sirve mucho para que despegue el hielo de la serpentina. Se use, y mecánicamente, con el agua, uno arrastra el hielo ese. Entonces no necesita generar, hay que sacar la cuenta, 8.000 metros cuadrados por 1 milímetro te va a dar la cantidad de metros cúbicos que tenés ahí adentro. Calentar esos metros cúbicos para que se descongele, bueno, por ahí es mejor hacer un mix de las dos cosas y estamos teniendo un ahorro de energía debido a la atracción mecánica que genera el agua. Ahora, en un evaporador de un almacén, ponerle agua allá arriba, donde quizá tenga un problema de drenaje y todo eso es más complejo, tal cual. Hagamos gas caliente solamente, ¿no? Exacto. Yo creo que es una situación que depende de qué cosa. Las dos cosas son importantes. Claro. Sí, en túneles se da esta combinación, este mix, y ya cuando hablamos de evaporadores puntual, un cúbico, y si hablamos de congelado, el gas caliente termina siendo... Es el gas, tener más cañería, tener una sola cañería, vos, con 3 válvulas hacer el circuito, vos tenés una de inyección, gas caliente y aspiración. Listo, claro, con eso podés tener un muy buen sistema. Exactamente, y el menos utilizado, pero se utiliza, no hay que dejar de decirlo, es mediante resistencia eléctrica. La gran contra que se tiene con un deshielo mediante resistencia eléctrica son los altos consumos de energía que vamos a tener, eléctrica obviamente, y por eso a veces tal vez no es el más elegido, pero hay muchas aplicaciones que así lo piden, ¿no? Excelente. Como último, Germán, perdón, lo que tiene el sistema de resistencias eléctricas, el deshielo, es que, bueno, tal vez es más rápido, ¿no? Pero es lo único, el resto... Yo iría por ahí, pero es menos confiable, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero sí, bueno, tiene la gran contra del consumo. Como dijeron ustedes, depende, estamos hablando de instalaciones industriales donde es menos frecuente ver deshielos eléctricos por las magnitudes de potencia que manejamos, ¿no? Entonces, es una solución práctica cuando no tenemos gas caliente cerca o para pequeños evaporadores de nivel más comercial, ¿no? Exacto. Ni más ni menos. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. ¿Alguno quiere acotar algo más? Hay 2 preguntas en el chat que por ahí no sé si hay tiempo. Dale, sí, el tiempo. Una preguntan dónde está el punto de expansión del amoníaco y después preguntan también qué me recomendarían para un salón de postada para que el viento de los forzadores no pegue directo en el personal de línea de producción. No me puedo meter. La segunda está clara y tiene que ver con el tema que desarrolló Marcelo. Y en la primera, ¿me la volvés a repetir a ver si trato de interpretar qué quisieron preguntar? Bien, por supuesto. ¿Dónde está el punto de expansión del amoníaco? Bueno, a ver, el proceso de expansión del amoníaco es
convertimos el amoníaco en líquido en el condensador. A la salida del condensador, normalmente tenemos un acumulador de líquido, un recipiente pulmón. De ahí, de ese recipiente, el líquido de alta presión, podemos expandir en un recipiente, lo llamamos separador de líquido. De ese separador de líquido coexisten dos fases, líquido y vapor. Por la parte vapor, ¿qué función cumple el separador de líquido? Asegura una aspiración de que los compresores aspiren solo gases en la cámara superior. Recuerden que estamos en el estado de saturación, digamos, el amoníaco está a baja presión y a baja temperatura, en estado coexisten líquido y gas. Entonces, aseguramos un régimen seco en el compresor, porque el líquido es incompresible, y aseguramos un régimen húmedo en el evaporador, que en la parte de abajo del separador de líquido, de donde tengo líquido producto de esa expansión, ¿no? El amoníaco, al bajar de alta presión a baja presión, se enfrió, digamos, a costa de su energía interna. Se enfrió, y ese líquido lo podemos tomar por gravedad, si ponemos el tanque arriba al techo, alimentación por gravedad, o por bombeo, si está en la sala de máquina y tenemos que bombear a las cámaras que están a 50, 100 metros de la sala de máquina. Espero haber respondido dónde está la expansión. Está previa a la etapa de baja presión, que es un separador de líquido. Hay una tercera forma de alimentarlo. Perdón. Hay una válvula. Claro, normalmente sí hay una válvula que puede ser electrónica o puede ser una válvula de aguja, donde separa es una restricción básicamente, que puede ser comandado por una electrónica o puede ser hasta manual. Y hay una tercera forma de alimentar los evaporadores que antes era prohibitiva, el amoníaco, porque el amoníaco tiene la particularidad de un alto calor de evaporación. O sea, ¿qué quiere decir? Que 1 kilo que se evapora me absorbe mucha cantidad de calor. Muchas kilocalorías por cada kilo de amoníaco que evapora. Entonces, antes era muy difícil controlar un evaporador por expansión directa, antes del desarrollo de la electrónica, porque no podía asegurar una reacción rápida en la válvula. Entonces, en algún momento corría el riesgo que esté ingresando líquido de más, porque por la inercia de la válvula mecánica, ¿no? En cierta forma, por una válvula de expansión normal, Hoy las reacciones de las válvulas son mucho más rápidas, y puedo asegurar un pequeño sobrecalentamiento en la succión del evaporador. Entonces, puedo asegurar que a la salida del evaporador voy a tener gas y no voy a tener líquido. Por las dudas, señores diseñadores e ingenieros, pongan una trampa de succión o un sobrecalentador subenfriador, ¿no es cierto? Por si falla la electrónica. Pero la electrónica nos asegura eso. Nos da la posibilidad de hacer una expansión directa en un evaporador, reemplazando un sistema de bombeo o como complemento un sistema de bombeo para algún evaporador de algún punto de la planta, ¿no? Yo en una misma planta puedo combinar bombeo para algunas cámaras o algunas temperaturas y expansión directa para otras. Pero hoy hablo de hoy, desde hace 7, 8, 5, 6 años a hoy, la expansión directa se ha desarrollado mucho por la electrónica. En tu escala temporal es así chiquitito. Hace muy poquito. Gracias, profe. Para nosotros mucho. Queda la pregunta para Marcelo. La segunda de Salas. Ahí estamos desmuteando. No, sí, decía qué recomendaciones para una sala despostada o, a ver, la forma de no hacer perceptible el aire en las personas es tener una buena distribución. Si yo logro manejar distintas cantidades de evaporador o evaporadores de pronto de morfología largos y que logre una mejor distribución del aire, a mí me va a permitir tener menos velocidad
ese aire. Hay que cuidar mucho el tema de la velocidad del aire, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad del aire en el evaporador y, por supuesto, cómo llega al sector? Hay distintas maneras. También salas donde se hacen cortes o envasados y demás. Puede ser también mediante distribución a través de conductos, a través de mangas. Ahí creo que es un terreno muy interesante para abordar tal vez en una próxima charla, porque ahí se sumaría a esto ya el concepto de manejadoras de aire, ¿no? Donde yo puedo tener una sala con una humedad controlada, una temperatura controlada y una filtración controlada también, ¿no? Y obviamente la distribución de ese aire puede ser a través, como decía antes, de conductos porosos o mangas de tela, donde el aire se distribuye de una forma más amigable, vamos a decirlo de esa manera, y que no impacta sobre las personas que están trabajando, ¿no? Perfecto, Marcelo. Bueno, te escuchaba a vos el tema ductos y le miraba la cara a Guillermo y por ahí la gente higiénica ya empieza a desconfiar de los ductos. Pero bueno, daría para toda una charla y de hecho lo ha tratado en otras, digamos, lo importante creo que es que el equipo de refrigeración no altere, no intervenga en las cuestiones, al menos no contamine, ¿no? No, claro. Si no nos va a ayudar a filtrar, que no incorporamos filtros, por lo menos que no incorpore contaminantes, ¿no? Tal cual, eso desde ya. Sí. Por eso son elecciones, son casos, hay clientes, hay plantas donde vos ves instalaciones donde hay conductos de tela, y una de las bondades que podrían llegar a tener estos conductos, que son extraíbles, que son lavables. Después podemos hablar, hay un mundo, como decís vos, Germán, ¿no? Hay un mundo de pros y contras que se dan en este tipo de soluciones. Los clientes la prefieren, otras no. Pero bueno, a la hora de seleccionar un evaporador para este tipo de temperaturas y este tipo de condiciones, lo que buscamos nosotros como diseñadores, ya comentaba antes, ¿no? Prestar atención al flujo de aire en función al cubicaje de esa sala, entender cuántas recirculaciones vamos a tener y cómo vamos a distribuir ese aire, justamente para que no haya un impacto o no haya una turbulencia perceptible por la persona que está trabajando, ¿no? Bueno, muy agradecido a todos y a Red Alimentaria por el espacio, a todas las empresas, a INTI, AutoN. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, cerramos el día de hoy y gracias a todos los que nos bancaron durante tantas horas conectados, ¿no? Una cosita más. Nos vemos más. en la próxima. Sí, Guille, dale. Sí. Quedaron varias preguntas en el chat que si les parece que lo hagan para las próximas charlas. Sí. O a Red Alimentaria pueden consultar nuestros emails si hay alguna. ¿Les parece? Perfecto. Dale, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.